El error que encontramos bastante seguido es que compiten con el de al lado por ganarle el puesto o por ganarle el contrario. Si nosotros competimos en cualquier cosa de la vida contra otro, tenemos que saber que siempre va a haber uno mejor que nosotros. No vamos a poder ganarle a todo el mundo. Sin embargo, si yo compito con la tarea, si es deporte, y hay técnicas, y hay formas de entrenarse, y todos los días me entreno un poquito mejor, y tengo la inquietud de preguntarle al preparador físico y al técnico qué puedo hacer para mejorar, y dejo de competir con el otro para no querer ser mejor que el otro, sino querer ser mejor que yo, y ser mejor en esa tarea que estoy haciendo, sinceramente se le logra dar confianza y se motivan, porque ya no se frustran frente a tener que ganar. ¿Y qué pasa? Si nosotros logramos esto, que no es tarea fácil, vamos a tener una buena autoestima en ese deportista, va a estar motivado positivamente, va a tener un proyecto deportivo claro, él, además del de la institución. Con habilidades sociales, con asertividad y educación, también va a entender cuál es el proyecto de la institución, cuál es el proyecto de sus compañeros. Va a ser una mejor persona, va a tener una mejor calidad de vida y además va a entender algo que es fundamental si el deporte es grupal, no si es individual. Que cuando él no se cuida, cuando él hace cosas que no debe fuera del entrenamiento, es un mal compañero, está siendo una mala persona con sus colegas, porque cuando juega él no rinde, y hablamos de que esto es por plata, y cuando pierden, que ya hay premios, le está robando la plata a su compañero. Así que es una manera también de fortalecer el grupo, porque hay algo que, esto no lo sé yo, lo aprendí de los periodistas, de que los jugadores cuando saben, esto que yo decía, le entraron mujeres a las 3 de la mañana antes del partido, fue a 3 jugadores, los otros saben, ninguno de los otros abrió la boca, porque un buen compañero no va a quemar al compañero. Sin embargo, al revés, deberían ser ellos los que le dijeran a sus compañeros, ustedes no pueden hacer esto, porque mañana tenemos que jugar y ganar, y acá estamos metidos todos. Y creo que eso se logra si nosotros lo preparamos en todo esto. No me queda mucho más que decirles de mi experiencia en esto y fundamentalmente, bueno, si hay preguntas o cosas que no hayan quedado claras y si las puedo contestar, encantado. Me gustó, bárbaro. Es un área que creo que la psicología puede aportar cada vez más y es un área laboral, creo, para los jóvenes, ¿no? Hay para trabajar muchísimo. Sí, en otros países no existe una institución deportiva sin esto. Sí. Pero por más que lo vemos, acá lo decimos, pero no lo hacemos. Pero ha habido, los propios psicólogos hemos cometido errores. Sí, tal vez por no estar formados también, claro, ¿no? por la falta de formación. Sí. Y por creer además que es una psicología específica, que no se puede trabajar con cualquier corriente psicológica aplicada a este deporte. Hay corrientes que no se puede trabajar de ninguna manera. Por problemas de tiempos. No porque sean buenas o malas o mejores. Porque estuvo muy bueno, muy claro, y me gustó particularmente porque en realidad he leído algunas cosas sobre el tema y son más bien como propuestas armadas de qué hacer, ¿no? Y acá lo que nos mostraste son cosas que nosotros no sabemos y que está bueno saberlas porque son hechas a medida, ¿no? Y esto que es interesante de que lo que tú decís que en realidad, contrariamente a lo que todos pensamos, no debemos trabajar grupalmente. Son cosas que se nos escapan. Bueno, yo no trabajo en eso, pero digo, en general se apunta al trabajo grupal, ¿no? Hay una cantidad de conceptos que manejaste allí aplicados a la realidad nuestra, ¿no? Que lo hacen muy interesante y muy práctico, es decir, como que cada uno tiene que desarrollar su programa. Y cada institución, si vamos a trabajar en una institución, y si no, lo que pasa es que nos olvidamos de eso, decimos, somos humanos únicos e irrepetibles, y después queremos agarrar una receta y metérsela a todo el mundo, y no camina. ¿Y cómo es un proyecto? ¿Ustedes le presentan un proyecto a la institución o convoca a la institución? ¿Qué aspectos contempla el proyecto? El problema es que no hay proyectos normalmente. El no proyecto, pero sí te juntás con la institución para ver qué es lo que ellos tienen, lo que pretenden, y nos encontramos con lo que decía al principio, que te hablan de un proyecto, pero cuando empezás a hablar lo que están haciendo en la práctica es todo lo contrario a lo que dicen.
Por eso te decía que primero, el proyecto que por ahora falla en todos lados, que hay que elegir un técnico capaz de llevarlo a cabo. Y acá no hay técnicos que quieran trabajar en proyectos de largo. Ellos quieren trabajar de largo tiempo, pero la institución no te deja, pero este partido te echa. Ahora eso no pasa en otros lados, porque hay técnicos que vienen de otros lugares. Yo no soy experta en fútbol ni nada que se parezca, pero por ejemplo fútbol, que es lo que más me mueve. Sí, lo más popular. Hay técnicos que vienen de otros lugares. Hay jugadores uruguayos que están en el exterior y que son estrellas y cuando vienen acá y se insertan en los equipos, Uruguay pierde. Y los técnicos vienen del extranjero y no hacen funcionar este equipo. Los técnicos del extranjero vienen con los mismos déficits que los nuestros. Porque el técnico fue jugador de fútbol. Entonces tiene las mismas mañas. Entonces dice, no haga lo que yo hacía, pero yo lo hago. Mira, hay un técnico que ahora cambió. El técnico que está en Chile, que es el argentino. Bielsa. Marcelo Bielsa. En algún momento, él dijo, yo no concentro cuando estaba en Argentina. Los que juegan son los jugadores. Y a mí me parece que si vos sos parte del equipo, sos parte de todo esto, tenés que concentrarte con tus jugadores, no podés decir yo no concentro. O como decía acá el maestro Tavares, no precisan motivarse ni precisan practicar penales. Entonces, ¿qué le estás? El mensaje que manda, ¿cuál es? No hay que prepararse. Los del exterior vienen trabajando mejor, llegan acá y no contagian a los de acá al nivel del exterior. Los del exterior se contagian a los malos de acá rápidamente, enseguida. Te voy a decir, les voy a contar algo del básquetbol que es interesante. Dice, los americanos que vienen con sus 2,10 metros, 2,15 metros, llegan al Uruguay, casi todos son afroamericanos, ¿no? Y lo primero que aprenden es a comer asado, a tocar el tamborín y a tomar vino. Y dejan de jugar al básquetbol. Lo importante sería, no importa que toquen el tambor, pero resulta que al tercer, cuarto partido los tipos se achancharon, los cambian cada 3, 4 partidos porque dejan de jugar al básquetbol. Es decir, que nosotros lo que tenemos un potencial, habría que venderlo, ¿no? Podemos bajar el nivel a todo el mundo, no hay ningún problema. Y esto está pasando ahora. En el básquetbol de ahora están cambiando continuamente, juegan viendo partidos y entonces ahí es la institución que te tiene que dar, tener centros de entrenamientos, centros de alto rendimiento como hay en otros lados. No hay ninguno. En donde tenés todo. No pensáis muy lejos, en el Club River Plate de la Argentina tienen un liceo y una escuela que la tienen dentro del club y todos sus jugadores van allí. Es privada. Si alguien de afuera quiere ir y paga, también va. Pero sus jugadores tienen la obligación de ir allí. Entonces allí vos le das un horario especial para que pueda entrenar, pero no deja de estudiar, porque si no tenés que elegir estudio o entreno, porque normalmente no da para todo. Y guarda que estas carreras duran muy poquito. Muy poquito. Y el otro ejemplo que hay es casi todos los que se fueron al exterior e hicieron muchísimo dinero, hablamos de algunos millones de dólares, todos han invertido mal o le han hecho invertido mal. Y preguntándole a la gente, yo por un trabajo que estoy haciendo estoy entrevistando contratistas, de los grandes contratistas nuestros, que son los que manejan esto, y yo le pregunté, digo, ¿cuántos de esos tienen, qué cantidad tienen dinero? Entonces me dice, no, al revés. ¿Cuáles son los que no perdieron el dinero? Que son 5, 6, 10. La mayoría perdieron casi todo o lo mal invirtieron. Y eso se lo podemos dar nosotros, enseñándole qué hacer. No sé si hay más preguntas. Muy interesante, muy interesante. Muy bien, te felicitamos. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Mientras... Ahora, yo ya me encantaría, porque a veces veo en la tele, ¿no? Que hay toda una cantidad de gente que vive deporte, particularmente el fútbol, y hacen paneles, bueno, pasa de fútbol ahí, lo ven, ¿no? Entonces, todo el mundo opina y discute, y parece que todos saben mucho de esto y aportan mucho, pero de última, digo, ese es el negocio que funciona para otros, no para los equipos. Claro, es que hay intereses creados muy grandes en todo esto. La violencia. ¿Por qué no podemos prevenir la violencia y detener la violencia? Cuando vas a hablar con un dirigente de los equipos medianamente importantes, o no importantes, de todo tipo, te dice, el problema es que no podemos con los barra bravas. Muy bien.
Cuando escarbás y todos saben, a los barra brava, el dirigente le regala la entrada para que vaya. Sí. Yo tuve el placer de hablar con uno de los dirigentes muy importante que me dijo, ¿qué hago con esta lacra? Porque no me los puedo sacar de arriba. En el mismo momento me dice, porque a 4 de ellos yo le pago 15.000 pesos por mes para que me mantengan un poquito tranquilo a los demás. Entonces, le pagás para que le regalás la entrada, le pagás para que lo mantengan quieto, ahora me preguntás cómo hacer para sacártelo de encima. Entonces me dice, el problema que tengo es que los quiero cortar y me amenazan a mis hijas, a mi esposa, es una mafia. Ahora, ¿cómo hacemos para cortarlo? Y bueno, hay que tomar medidas. Lo que pasa es que ahí precisamos al gobierno. Y en las canchas de fútbol el gobierno está dando la orden de no reprimir. Y bueno, si no reprimimos, no tomamos medidas, no educamos, pero pasa que una educación para eliminar la violencia del deporte hay que empezar en el jardín de infantes. Pero lo que pasa es que eso es lo que estamos escuchando hace muchos años. Eso que eran chicos, adultos, y las conductas se siempre tenían. Claro, y más como te decía, si lo haces en un equipo, lo haces en los juveniles, y después al primer equipo le insertás gente de afuera y los que traes tienen todas las malas conductas juntas, entonces ya mataste, estás matando lo que estás haciendo. Y eso es porque el dirigente es dirigente y no es empresario. La solución es la ciencia, el poder de las instituciones del deporte. Muy bien. Es todo eso. Bueno, nos Muy esperan bien. los sándwiches Bueno, no demoremos más. y seguimos la conversación, por supuesto.